posicionamiento de parte del Hospital General de Tijuana. Para ello nos acompaña la jefa del servicio de ginecobstetricia, la doctora María Guadalupe Duarte Arenas, y también nos acompaña el director del Hospital General de Tijuana, doctor Humberto Zúñiga Gil. Bueno, pues muy buenos días. Antes que nada, gracias por acompañarnos el día de hoy a esta conferencia donde la idea es, gracias, ante los hechos relatados el día de ayer, el día de antier, queríamos dejar claro el posicionamiento del Hospital General de Tijuana, donde lo que le voy a pedir a la doctora Guadalupe Duarte que nos dé un relato primero de los hechos, cómo sucedieron, y después podremos atender las preguntas que ustedes tengan, con mucho gusto. Sí. Para mover los micrófonos, o bueno, si se mueven. Se recorren mejor. Un poquito. Perfecto. Es más fácil, ¿no? Sí, buenos días. Pues, como ya me presentaron, soy la jefa del servicio de ginecobstetricia del Hospital General Tijuana. De los hechos ocurridos con nuestra pacientita, ella había acudido previamente, 2 días previos a su ingreso a revisión de urgencias ginecobstetricia. En esta ocasión se valora a la paciente, se toman sus signos vitales, se hace una revisión ginecológica y se encuentra pues aparente buen estado de salud. Entonces se le indican datos de alarma y debido a que contaba con un embarazo de 37 semanas, se le indican los datos de alarma y que también la indicación de que acuda a control de embarazo de manera intrahospitalaria. Después de este evento ya no supimos más nada de ella hasta hace 2 días, que fue cuando ingresa en el turno nocturno, y en ese momento que se realiza la valoración, ella refiere iniciar con un poco de manchado y no percibir movimientos fetales de 2 días de evolución. Entonces se realiza la valoración médica y se detecta que su bebé pues no tiene ya frecuencia cardíaca fetal. Es entonces cuando se hospitaliza a la paciente y se atiende su parto. ¿Okay? Al momento de la atención del parto va saliendo la cabecita, y debido al grado de descomposición del cuerpecito es que se decapita, ¿okay? Para lo cual se hace una cesárea de urgencia para la extracción del resto del cuerpo. Y posteriormente pasa a hospitalización, que ahorita todavía sigue hospitalizada con nosotros, se encuentra delicada pero estable. Eso sí lo sucedió. ¿Siempre ustedes inducen un parto aunque tengan un antecedente de preeclampsia y 2 días con un feto muerto, la posibilidad de que él esté muerto? O sea, ¿ustedes sabían el riesgo al que estaban exponiendo a la madre al hacerle pretender un parto natural en estas condiciones? De hecho, el tener un bebé óbito, que es el término médico para cuando un bebito ya no tiene frecuencia cardíaca fetal, en sí el óbito no es una indicación de realizar una cesárea. ¿Por qué? Porque exponemos. Siempre una cesárea va a ser mayor riesgo para sangrado y complicación que un parto vía vaginal. Aunque tuviera preeclampsia la paciente. En ese caso hay diferentes grados de preeclampsia. Su preeclampsia es una preeclampsia leve, y una preeclampsia leve igualmente podemos, bajo vigilancia y tratamiento, dar la atención de un parto. La mamá de la chica del bebé refiere que ella tocó todavía el bebé y que se movía. O sea que incluso hasta la hija le dijo, ya ves, mamá, hasta ya te conoce, por las ocasiones continuas con las que le tocaba la panza.
que nos está diciendo entonces que esa señora miente, estuvo mintiendo, porque decían, el comunicado que nos enviaron dice que tenía ya 3 días de muerto el óbito, sí, pero a mí me entra una duda que un bebé ya muerto ahí de 3 días ya presenta la parturienta o la embarazada, ya presenta muchos síntomas de peligro incluso. De hecho, ella ya llegó en trabajo de parto y por eso es que siguió la evolución hacia su trabajo de parto. Cuando obtuvimos nosotros el bebito, calculamos ese tiempo por el grado de descomposición, de maceración, le llamamos nosotros. Un bebé que está macerado obviamente tiene más de 24 horas de haber fallecido. Si puedo agregar algo, es muy importante que cuando el producto fallece dentro de la mamá, en muchas ocasiones se desencadena el trabajo de parto, y el trabajo de parto comienza con contracciones del útero irregulares. Estas contracciones a veces se perciben como movimientos y es lo que pudo haber percibido la mamá y la abuelita. Definitivamente nosotros creemos lo que ella nos dice, no tiene por qué mentir ni mucho menos, pero la explicación que nosotros nos hemos dado es precisamente esta, ¿no? Que a la hora que empieza el trabajo de parto, estas contracciones se pueden percibir como movimientos. Y se palpan. Al contraerse el útero, se levanta un poco, pasa la contracción, se relaja y es como un vaivén. Eso es lo que pudieran haber detectado y confundido. Entonces, ¿ustedes explican lo que ocurrió como algo normal, natural? En cuanto a lo que pasó, decapitar, que ustedes extrajeran la cabeza y después finalmente de todos modos tuvieran que hacer una cesárea para extraer el cuerpo del bebé. Obviamente no es que lo tomemos como normal, es el proceso que de manera que nos marca nuestra normatividad para el seguimiento y la atención de una paciente en estas condiciones. Perdón, no me quedó claro. ¿Cómo que es el proceso? ¿Qué indica ese proceso? Me refiero a la paciente venía con trabajo de parto, tiene su preeclampsia leve, entonces esas son indicaciones para continuar una evolución de un trabajo de parto y la atención de un parto vaginal. Pero creo que lo de la pregunta de mi compañera era en el sentido de que es normal una decapitación cuando se encuentra un producto en esa condición. Les menciono, desafortunadamente por el grado de maceración que tenía este bebito fue que sucedieron los hechos. Okay. Obviamente no lo tomamos como normal, ¿verdad? Obviamente eso es algo que en verdad a nadie le deseo ver eso en un quirófano. ¿Pudo haber sido otra parte del cuerpo lo que pudo desprenderse, no nada más la cabeza? ¿O es es que no quiero usar la palabra. Es que lo que nos referimos que es común. ¿Que es común? No es común. No es común. ¿Y por qué la cabeza? Bueno, porque un nacimiento de cabeza, un nacimiento cuando un producto viene en una posición, digamos, normal, un parto normal, que es la cabeza lo que primero asoma. Entonces nosotros hacemos la extracción de los bebitos a través de la cabeza. Okay. Por ahí surge la hipótesis, por eso digo hipótesis, para que me la aclare, de que probablemente el cordón umbilical venía también enredado en el cuello del bebé. No fue el caso. No fue el caso. ¿Cuáles serían las posibles causas por las que el producto falleció? Bueno, de antemano su embarazo es un embarazo de alto riesgo. Ella es una menor de edad y esa es una condición que la pone en desventaja frente a un embarazo. ¿Por qué? Porque su cuerpo todavía no está preparado para concebir. Aparte de esto, las pacientes primigestas son más propensas a tener una complicación que se llama preeclampsia. Es el caso de nuestra paciente. Entonces,
son sumatorios los factores de riesgo y pues desafortunadamente ella tiene esos factores de riesgo. Doctor, ¿qué tan frecuente o cuántos casos tiene récord el Hospital General que se han presentado casos de preeclampsia y cuántas semanas ha sido la que mayor cantidad se ha presentado? Bueno, casos de preeclampsia son muchísimos. Hay que recordar que nosotros en lo que va del año llevamos 3.500 nacimientos. De estos, frecuentemente tenemos casos de preeclampsia en sus diferentes estadios. En casos de óbito, los que tenemos, más o menos se presentan 4 al mes. Son casos con el alto índice que tenemos de nacimientos, más o menos es la prevalencia que se espera en esta comunidad. A final de cuentas, lo que mencionaban de las complicaciones de este caso en específico, no son complicaciones comunes, son complicaciones descritas, son complicaciones que desafortunadamente cuando el grado de maceración es ya importante pueden suceder. Por otro lado, dentro de los casos que hemos tenido de óbitos aquí en el hospital, yo creo que más o menos deben ser unos 70 casos en lo que va del año, que es lo que se espera para esta población. Y más o menos las semanas de gestación máxima, ¿cuál ha sido? Un óbito se considera desde las 20 semanas de gestación hasta un embarazo a término. Entonces, en ese lapso es que ya se cataloga como tal como un óbito. No sé si esa es tu pregunta. Yo quiero preguntarle, doctora, cuando ustedes ya detectaron que el bebé ya no tiene vida, ya está muerto, ¿no tienen, o sea, más cuidados para precisamente que no se le desprendan, por ejemplo en este caso que se le desprendió la cabeza del cuerpo al niño? Sabemos lo avanzado de descomposición del cuerpo, pues sí, fácilmente era para desprendérsele, pero para que no suceda esto, ¿qué medidas toman? Desafortunadamente nosotros no podemos saber antes del nacimiento el grado de descomposición, el grado de maceración de un bebito. Como le mencionaba el doctor, tenemos aproximadamente 4 o 5 óbitos al mes y no es común que suceda esto, pues, llegar a una decapitación. El comunicado que nos enviaron decía que el feto tenía 3 días ya de muerto. Eso lo supimos una vez que tenemos fuera del útero el cuerpecito. In útero es difícil para nosotros saber el grado de maceración. Pero la madre tendría que haber venido con una septicemia horrible si tuviera un bebé, un producto con 3 días muerto dentro. No forzosamente. Sí, por cuestiones éticas y médico-legales no podemos decir las condiciones en que venía, pero sí les puedo decir de que en esos momentos precisamente parte de lo delicado y por lo que no se ha dado de alta es porque tiene datos de que sí ya traía un proceso infeccioso, claro. Pero no hay una investigación en este momento sobre este caso. No lo sabría decir. De nuestra parte sí, todos los óbitos se investigan, todos llevamos una investigación médica de nuestra parte. De alguna otra instancia no les sabría decir. O sea, la abuela si tiene una queja tiene que ir a la Comisión de Arbitraje Médico, a la Procuraduría de Justicia, ¿a dónde tiene que ir? Hay varias instancias, se tiene una queja desde aquí, el área de calidad, o hay una queja formal en el hospital y puede acudir a diferentes instancias que ella considere pertinente. Doctor, ¿cuál es la incidencia de niñas embarazadas que están atendiendo y cuántos de esos embarazos, todos son de riesgo, pero cuántos de esos embarazos sí se han podido lograr o cuál es la prevalencia? ¿Se logran o no se logran? Sí, la prevalencia de embarazo en adolescentes que nosotros atendemos es del 30%, es decir, 30 de cada 100 pacientes son adolescentes y como lo mencionaba usted de antemano, por solamente la edad ya es un embarazo de alto riesgo. ¿Y esos cuántos se logran? La mayoría se logran, no le podría decir ahorita un porcentaje, pero realmente insistimos, el deceso de un bebito son entre 4 y 5 al mes, pero dentro de ese 30% de adolescentes, tal vez uno es de madre adolescente. ¿Y es por falta de que vengan al seguimiento médico? No sé.
Es una serie de factores, ¿no? Y aquí ya nos meteríamos con los determinantes sociales de salud. Desde el punto de vista, desde la perspectiva de salud pública, una paciente, una persona adolescente, pues carga con una serie de determinantes sociales, ¿ok? Está más vulnerable a violencia, está más vulnerable al factor socioeconómico. Entonces, lo que nosotros nos queda por hacer es, como personal de salud, es invitar, incitar, fomentar esta atención. Una vez que tenemos una paciente con embarazo, siga todo el proceso de atención obstétrica que está ya muy bien instaurado en lo que son los programas de salud. Doctor, director, perdón. Sin poner en duda la capacidad y profesionalismo que tiene el personal médico, ¿no pudo haber sido que algún pasante no tomó las medidas o que participó ahí y que pudiera haber sido un error humano de alguien el hecho de que se le haya desprendido de la casa? Porque eso es lo que más impactó en la sociedad. Claro. De hecho, el haber quedado decapitado el bebé, pues la sociedad se alarma y pues claro, lógicamente la imagen que refleja la institución hacia los tijuanenses, pues es ese precisamente. claro. No podría decir un error humano. En realidad, mal cuando procedimiento, yo tendría que dar un categórico no, porque fue atendida por médicos especialistas. Cuando tenemos una niña de 16 años en estas condiciones, el médico responsable es quien da la atención. El problema, como bien decía la doctora, es que es imposible determinar, mientras no nace el bebé, cuánto tiempo lleva de fallecido. Hasta que nace nos podemos dar cuenta por sus características externas el tiempo que se estima que lleva de fallecido. Entonces, la atención la dio un médico especialista para empezar. En segunda, si bien como decíamos anteriormente no es algo común, es algo que se describe en la literatura y que en raras ocasiones a mí no me había tocado, por ejemplo, un caso de estos mientras yo soy director. Pero también hay que mencionar que es cuando esto sucede, todas este tipo de lesiones se reparan de todas maneras para que no dé un impacto mayor de por sí a la familia que ya está pues, con el sufrimiento. A decir verdad, es algo que a cualquier médico especialista en estas condiciones le puede llegar a suceder y no tiene nada que ver con un error en la atención, tiene que ver con los días que lleva de fallecido el producto. Y voy a aprovechar un poquito, regresando a lo que mencionaban, yo sí quiero hacer énfasis en dos cosas muy importantes: en tomar como sociedad el reto de los embarazos en adolescentes. Creo que la pregunta que hizo usted es muy, muy pertinente. Son muchos los embarazos en adolescentes que estamos viendo y creo que eso es algo, como dice, con un componente social importante. Y otra, el control prenatal. Vemos a los embarazos a veces como algo muy natural, pero hay que recordar que son dos seres los que están en peligro y que la mejor forma de disminuir ese peligro es siguiendo un control a través de todo el embarazo. Creo que es algo que podemos aprovechar, es algo positivo que podemos sacar de este tipo de atenciones, la importancia de que la población conozca estos programas y que se acerque para ser parte de ellos. Doctor, hay mucha indignación porque hay antecedentes de muchos problemas en el hospital, varios de ellos ligados a la falta de recursos económicos de la institución, a la escasez de personal que genera un maltrato en los pacientes. De hecho, la madre de la abuela del Obito, no sé cómo se dice, perdón, dice que la madre ya les había expresado antes que si le podían hacer una cesárea y que le dijeron que no, que si quería una cesárea que se fuera a trabajar para pagarla. No es la primera vez que ocurre algo tan horroroso, no sé, feo como esto, tan triste, digamos, como esto
en el Hospital General. Hay varios testimonios de familias y denuncias recurrentes. ¿Siguen teniendo problemas ustedes de recursos de financiamiento en el hospital? Bueno, yo creo que es importante mencionar que definitivamente la cantidad de atenciones que da este hospital es impresionante y los recursos nunca van a ser suficientes. Tenemos menos problemas de recursos que antes, se ha logrado mejorar la situación en ese sentido. En cuanto a pagar una cesárea, eso no hay razón de ser, porque nosotros, independientemente que tenga o no tenga cobertura o cuál cobertura tenga una persona, las atenciones obstétricas en este hospital no se pagan, ninguna de ellas. Por eso no sabemos y hemos tratado precisamente de investigar a partir de que se reportó si alguien le pudo haber dicho esto, y bueno, no hemos encontrado esa situación. Repito, en el hospital no cobramos las atenciones obstétricas, entonces el que requiere una cesárea o no requiere una cesárea es independiente de su capacidad que tenga para pagar o no, porque eso no es lo que a nosotros nos interesa. También vale la pena mencionar que precisamente el hecho de que este hospital tenga una población que cubre arriba de 500,000 habitantes, pues eso es lógico que se necesitaba más camas de atención, se necesitaba un servicio de ginecología mucho más grande, y es por eso que ante esta situación se va a abrir ya dentro de poco el hospital materno-infantil, donde esperemos que vaya a disminuir de manera importante la cantidad de atenciones que nosotros nos vemos en la necesidad de dar. ¿Qué tanto nos va a disminuir? No sé, ya que esté abierto les podré responder esa pregunta, pero lo que es cierto es que el hecho de que exista por fin más camas de atención para este grupo más vulnerable de la población es algo que la verdad ya se necesitaba en la ciudad. ¿Cuántos casos han identificado ustedes en el tema de descuido por parte de padres pues con hijos embarazados muy pequeños? ¿Cuántos temas han visto sobre esto? Y si cada momento estamos viendo que sí afecta, ¿no? Porque pues, los jóvenes pues deciden apartarse de la familia en estos tipos de casos, y ya hasta el último pues asisten con los padres sin saber qué es lo que está pasando y pueden ocasionar este tipo de cosas, ¿no? Claro, bueno, la verdad es que un número específico primero no lo tengo, pero además a mí no me gusta decir que es un descuido, a veces más es desinformación. Nosotros, la gente no es que quiera estar mal o quiera que algo malo le pase, a veces suceden cosas porque estamos desinformados, y aquí es donde yo agradezco a ustedes el hecho de que se le ha dado difusión importante al tema, y creo que hay que darle más, y como sociedad también tomar la responsabilidad en el cuidado prenatal de las mujeres embarazadas, sobre todo las adolescentes. Pero lo que dice usted es muy cierto, las cuestiones familiares son fundamentales para evitar problemas en el futuro. Doctora, ¿desde cuándo esta chica es paciente de la institución y cómo calificaría la atención que recibió por parte de ella? O sea, si asistió a sus consultas y cumplió con todo lo establecido. Sí, de acuerdo a lo que está connotado en el expediente clínico, esta pacientita acudió en el mes de julio al Centro de Salud Tijuana, que se encuentra ubicado en la calle 8. Se le dio una hoja de referencia, entonces el médico quien la atiende, una hoja de referencia en donde para que ella acudiera a nuestra institución a seguir el control de embarazo. No hay registro, no acudió a esta atención, y posteriormente es que ya les había comentado que hasta el día de agosto, el 17 de agosto, fue que acude por primera vez en el área de urgencias, y fue donde de nuevo se realiza la valoración y se le indican datos de alarma y se envía de nuevo a control prenatal de manera intrahospitalaria, pero tampoco hay registro de que haya acudido hasta el día que se presentaron. Pero no están intentando culpar a la madre de lo que le ocurrió ayer en el hospital, ¿verdad, doctora? No, claro que no. Solamente estoy respondiendo a como los antecedentes que tenemos de la atención de su embarazo. Es que como en esta ciudad a los muertos se les culpa también. Acudió 3 veces. ¿Perdón? Prácticamente desde julio hasta hace 2 días solamente 3 veces acudió a los servicios médicos. Sí, que fue a su centro de salud y en 2 ocasiones a esta institución, al área de urgencias. ¿Lo normal cuánto sería, doctora? Lo normal es que mínimo
mínimo 5 atenciones prenatales, es lo mínimo. Lo ideal son de 8 a 11 atenciones durante toda la gestación. ¿Tiene ultrasonidos? ¿Tiene antecedente de ella en cuanto a un buen cuidado que se haya podido dar? No tenemos nada. ¿Tienen personal para dar ese tipo de servicio? Sí, sí existe la atención prenatal en consulta externa, además de las unidades de primer nivel de atención compuestas por centros de salud y caravanas de salud. Doctora, buenos días. Cortina de tu imagen televisión. En los hechos tenemos entonces, bueno, que ella durante todo su embarazo acude solamente 3 veces y se siguieron los protocolos médicos que están marcados de acuerdo a la situación que cómo se fue presentando. ¿Consideran esto? Así es. Sí, el tratamiento obstétrico no cuesta, porque dice la abuelita del bebé que murió, bueno, que debe 8,000 pesos al hospital en la primera día. ¿De dónde salen esos 8,000 pesos? Mientras ella esté aquí, inclusive nadie se pudo haber acercado para decirle que deba algo, así es que no sé la verdad de dónde sale de esa versión. Porque dice que le cobraban 10,000 y que alguien generoso de aquí le dijo que le iba a hacer una rebaja a 7,000. Sí, luego ya totales, ya fueron el total lo que debía 8,500. De nuevo, las atenciones obstétricas no se cobran. No sé quién le pudo haber dicho esto. Ayer que yo hablé con la señora, le hice hincapié que no se cobraba. Así es que no sé de dónde salió la versión. ¿Ustedes se van a entrevistar otra vez con la mamá de la chica hospitalizada? La mamá de la paciente va a recibir información, como de todos los demás pacientes se hace, de la cuestión médica e inclusive de situaciones administrativas de manera continua, claro. Director, ¿la mamá le hizo alguna mención sobre el cobro? ¿A nosotros? Ajá. ¿Llevan algún tipo de acompañamiento emocional, psicológico para los pacientes en este caso? Esa es excelente pregunta. La verdad es de que nosotros tenemos un departamento de psicología donde precisamente tratamos de atender estos casos y donde se le ofrece seguimiento. Gracias.